tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre la gobernanza de los océanos. Los océanos son parte fundamental del planeta Tierra, cubren aproximadamente un 71% de la superficie terrestre y cumplen un papel fundamental en múltiples áreas. Algunas de ellas tienen que ver con mantenimiento de ecosistemas esenciales para el planeta, también regulación del clima y un importante aporte a las economías de muchísimos países que pues, obtienen del mar pues, recursos para la supervivencia de sus poblaciones, además de pues, todas las múltiples especies que hay en el mar que tienen que ser protegidas. Y precisamente por eso vamos a hablar hoy de este tema. Para ello nos acompañan María Fernanda Morales Camacho, quien es académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Gracias, María Fernanda, por estar con nosotros. Encantada. También nos acompaña Sara Mora Ugalde, académica de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, quien trabaja temas de bioética y cambio climático. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Álvaro Morales Ramírez, director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias, mucho gusto. Un tema bien importante del que tal vez a veces, ¿verdad?, no tomamos conciencia de la importancia que tienen los océanos para la vida en el planeta. Tal vez iniciemos con una reflexión en ese sentido de por qué, siempre, pero hoy, digamos, ¿verdad?, estamos haciendo ese llamado de atención sobre la importancia de la protección de los océanos. Claro, muchas gracias. Un verdadero gusto compartir este espacio con la profesora Sara, con don Álvaro. Oportunamente, ¿verdad?, hablar sobre este tema a propósito de que muy pronto estaremos en este evento global que es la tercera conferencia de los océanos. Y bueno, yo creo que si lo resumiera en una frase bastante simple es: los océanos son fuente de vida. Y eso significa que para nosotros como especie son fundamentales para nuestra existencia. En términos de, y lo mencionaba al principio del programa, en términos de seguridad alimentaria, biodiversidad, los océanos regulan el clima del planeta, los océanos nos permiten conectarnos con otras partes, ¿verdad?, a través del comercio internacional, que es fundamental para todas las economías del mundo. Nos ofrecen bienes intangibles, ¿verdad?, sumamente importantes, la belleza de los mares y los océanos, y también en términos de política, son temas que competen a la política pública en materia de protección, en materia de seguridad, por ejemplo. Entonces, es un tema que en realidad deberíamos hablarlo siempre, pero creo que en los últimos años es donde estamos pasando de ese discurso de lo verde, ¿verdad?, que también es sumamente importante, a lo azul, y en términos de lo que significa para el planeta como para supervivencia y también para asegurarnos, ¿verdad?, calidad de vida como especie humana. Sí, tal vez aportando al respecto sobre la calidad de vida, quisiera hacer referencia a una filósofa muy importante que se llama Martha Nussbaum, que habla sobre las capacidades que necesitamos para tener una buena calidad de vida y no simplemente sobrevivir. Y dentro de ellas hay una específica con el océano, con los océanos. Una relación respetuosa con los animales, con las plantas, con la naturaleza. Y no solo porque sea importante para nosotras y nosotros como personas, sino también para la vida misma, ¿verdad? Porque son los océanos al final parte de esas grandes masas que mueven, sea la contaminación, si es lo que les damos, o sea la vida, si les permitimos preservarla. Sí. Bueno, los océanos son muy importantes para nuestras sociedades. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que los océanos están en peligro, que la vida en los océanos corre riesgos,
El 40% de océanos y mares sufre de algún problema en sus aguas, en sus recursos. Por eso la misma ONU declaró el 8 de junio Día Internacional de los Océanos. La preocupación ha ido en aumento y por eso también las conferencias mundiales sobre los océanos, a puertas de la tercera conferencia ahora en junio. Entonces hay que atender como un todo, como una sociedad, esos problemas que son muy complejos, sumamente complejos, pero para eso hay que unir esfuerzos globales, esfuerzos regionales, esfuerzos nacionales. Por eso es fundamental estos espacios de diálogo, de compromiso. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta tanto el planeta como la especie humana en el tema de océanos enfermos? Bueno, los riesgos son multidimensionales, ¿verdad? Tendría que ir desde la parte, por ejemplo, lo que implica la pérdida de biodiversidad, en términos, y esta no es mi parte, ¿verdad? Esta es la parte de don Álvaro, pero por ejemplo, cómo las cadenas tróficas, ¿verdad? La complejidad de los ecosistemas en los océanos se ha visto dañada por la contaminación, los efectos del cambio climático, la actividad antropogénica, es decir, lo que nosotros, seres humanos, hacemos a los mares y los océanos. Y eso qué implica en términos de la vida aquí en la Tierra, ¿verdad? Es decir, si todas esas cadenas alimentarias en los mares y en los océanos se afectan, ¿qué pasa, por ejemplo, para garantizar la seguridad alimentaria? Cuando la proteína que viene del mar en sus diferentes modalidades es una de las principales fuentes de alimento para muchas personas en diferentes partes del planeta. Por ejemplo, ¿qué implica en términos de seguridad? Y tal vez allí ya me voy a una parte más de mi área. Para los países, algo tan concreto como el incremento del nivel del mar, ¿verdad? Producto también del derretimiento de los hielos en los polos. Es decir, es algo que parece muy lejano para un país en el trópico como el nuestro, pero que al final los estudios han demostrado que pues evidentemente hay un incremento en el nivel del mar. ¿Qué significa eso para las poblaciones costeras en las diferentes partes del mundo? Y en términos macro, por ejemplo, ¿qué significa para los estados y la supervivencia de los estados? Es decir, por ejemplo, ¿qué significa para los pequeños estados insulares, ¿verdad? Que en algún momento probablemente van a dejar de existir, y qué va a pasar con esas personas. Entonces, los riesgos van desde la supervivencia de los estados, garantizar los alimentos, ¿verdad?, de un mundo que crece demográficamente y que eso genera presión en los ecosistemas, en tierra, en mar. En términos de la calidad de vida, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, los mares y los océanos no solo afectan, o lo que pasa allí, a las áreas inmediatas o las zonas costeras. Es decir, ¿qué pasa con las grandes ciudades? El mundo se está urbanizando, y qué pasa con las grandes ciudades en términos de su conexión con estas grandes masas de agua. Sí, también quisiera hacer mención, agregando a lo que decía María Fernanda, que también es que es una cuestión más compleja por las dimensiones que tiene, ¿verdad? Un problema, por ejemplo, como el del cambio climático, de manera específica en los océanos, no tiene un límite absoluto, ¿verdad? El agua se mueve por todas partes, permite que haya grandes intercambios, y entonces esa posibilidad o imposibilidad más bien de poner límites claros y específicos hasta aquí, digamos, se mueve la contaminación, o realmente cómo lograr una gestión delimitada espacialmente es muy complejo en los océanos, en las grandes masas oceánicas. Entonces creo que esa es gran parte del problema, ¿verdad? Cómo lograrlo desde cada uno de los estados, o si efectivamente se trata de una gestión global, ¿verdad?, para hacerle frente a ese problema de delimitación espacial, porque si es de todos, ¿quién se encarga, verdad? ¿Quién le hace frente al problema? También hay un asunto con la dimensión temporal, porque esto
puede tener que ver de manera inmediata, ya estamos experimentando cambios climáticos fuertes, pero también a nivel intergeneracional, ¿qué va a pasar con las próximas generaciones, ¿verdad? De personas que tienen que enfrentar cambios drásticos en el clima totalmente asociados a lo que se hace o no se hace con los océanos. Y también tenemos otra problemática referida a la dimensión teórica, porque no hay referentes exclusivos o teorías específicas desde la ética, por ejemplo, que ataquen de forma directa el problema del cambio climático en los océanos. Entonces, necesitamos una confluencia de un montón de disciplinas para poder encontrar soluciones de manera conjunta, y esto es en sí mismo un gran desafío. Y el asunto que ustedes mencionaban, bueno, sí, el mar es de todos y todas, ¿verdad? Cubre prácticamente todo el planeta. Entonces, bueno, ¿quién es responsable por un lado? Pero también hasta dónde tenemos esa conciencia, ¿verdad? De esa pertenencia, porque por lo menos en Costa Rica, hasta hace poco, en realidad no teníamos esa conciencia, ¿verdad? Somos muy de tierra y a pesar de que tenemos 2 océanos, no, hasta hace poco, ¿verdad? Que cambió todo el tema de las millas náuticas y demás, de los límites y demás, no teníamos una conciencia de la importancia que tiene para la población costarricense, para este país, los océanos con los que cuenta. Claro. Sí, los 3 grandes problemas globales que ya María Fernanda mencionó y Sara también: la pérdida de diversidad, la contaminación y el cambio climático. Sí. Eso afecta a todos los países del mundo. Exacto. En diferentes proporciones, y cada país tiene sus estrategias para ver cómo hace frente. Pero si colocamos el cambio global como la sombrilla del planeta, el proceso de acidificación oceánica está originando pérdida constante de los arrecifes coralinos, que en conjunto albergan el 25% de la diversidad marina. Y ese mismo proceso lo vivimos todos los países que tenemos arrecifes coralinos. La contaminación. Estamos inundados en plástico. Sí. Cada país tiene que tomar sus medidas adecuadas para combatir los impactos del plástico, de los contaminantes emergentes como los microplásticos también, y por eso la ONU saca resoluciones vinculantes a todos los países para atender el problema de los plásticos. Dentro de todo ese conjunto de factores está para mí algo muy importante, que es la educación. ¿Cómo podemos avanzar en la recuperación, en la restauración de los ecosistemas a través de la educación? Yo creo que es fundamental para un país como el nuestro, un país de mar. El 92% de la superficie de este país es mar. Sí. Es educar con base al mar. Y para eso, Costa Rica desde el 2009 lanzó el Programa Nacional de Educación Marina, y actualmente en la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley sobre alfabetización marina. Si todo el planeta apuesta a la educación para contrarrestar, para manejar mejor, gestionar mejor los problemas actuales de los océanos, tal vez ganemos tiempo. Sí. Porque los problemas son complejos. Y son muchos, y bueno, pero por dicha ya, ¿verdad? Como ustedes mencionaron, ¿verdad? Desde hace varios años se ha despertado una conciencia nacional e internacional sobre el tema, y se han abordado pues todas estas diferentes problemáticas, entre ellas una es la de la gobernanza, de la que vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, que ya volvemos.
Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR. O sea, hoy con el tema de la gobernanza de los océanos en el marco de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre océanos que tendrá lugar en estos días en Francia y que Costa Rica participa activamente. ¿Por qué? Porque pues Costa Rica pues tiene 2 océanos muy grandotes, ¿verdad? Y a pesar de que cada vez que tenemos un feriado de vacaciones, ¿verdad? Todo el mundo se va para la playa, no tenemos como esa conciencia de la inmensidad y de la importancia que tiene el océano para el planeta Tierra y para nuestro país también. Ahora, específicamente en este programa queríamos hablar sobre el tema de gobernanza de los océanos. ¿Por qué es importante el tema de la gobernanza? Bueno, ese concepto, ¿verdad?, que ahora lo utilizamos muchísimo y que tal vez se ha logrado sacarlo de la academia para trasladarlo al mundo de la política, y muy importante, y trasladarlo también, ¿verdad?, a la sociedad. ¿Qué es gobernanza? Gobernanza, en términos sencillos, es gestión. Y es gestión desde múltiples actores, que un actor puede ser el Estado. No es el único, pero es muy importante, pero hay otros actores que le llamamos, usamos esta palabra en inglés, stakeholders, ¿verdad? Que pueden ser las comunidades, la academia, la universidad, centros de pensamiento, sociedad civil organizada. ¿Y por qué empiezo desde el concepto? Porque eso nos permite dimensionar, a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, cómo acercarnos a la complejidad de las problemáticas y los retos que enfrentan los mares y los océanos. Son multidimensionales, son complejas, requieren interdisciplinariedad, es decir, no es solo un tema de biología o ecología, o no es solo un tema jurídico, ¿verdad? Comprende múltiples especialidades, conocimientos científicos, conocimientos de las comunidades, que es fundamental también, conocimientos tradicionales, conocimientos de pueblos originarios, por ejemplo. Entonces, eso, ¿y por qué es importante? Básicamente porque cuando estamos hablando de los problemas de los mares y los océanos, problemas complejos, multidimensionales, no podemos quedarnos y pensar que existe una sola solución, o que existe una sola aproximación al problema, o que, por ejemplo, es solo algo que le compete a Costa Rica, ¿verdad?, que es el país coorganizador junto con Francia. Es decir, es algo que le compete a los países y, como mencionaba don Álvaro en el bloque anterior, en diferentes responsabilidades, con diferente grado de alcance, ¿verdad?, porque tampoco tiene la misma responsabilidad y capacidades un país pequeño, insular, que un país grande, por ejemplo, ¿verdad?, poblado demográficamente, con mayores ingresos, etcétera. Entonces, la gobernanza nos permite diferentes mecanismos para poder acercarnos a la complejidad de los problemas de los mares y los océanos. Sí, estaba pensando ahora que decías multidimensionalidad, ¿verdad?, en cómo las dimensiones del mar son distintas en la Tierra. Estamos acostumbrados a que ocupamos un segmento de la altura, digamos, a partir de la superficie terrestre, ¿verdad? Nos movemos un poquito más o menos dependiendo de lo que habitamos en un edificio o algo así, pero realmente no tiene la misma cantidad de dimensión en cuanto a altura, ¿verdad? La dimensión vertical que sucede en los mares, en los océanos. Entonces, también pensar que no se trata, en cuanto a la gestión de los océanos, de extender la manera en la que se gestiona el área terrenal, ¿verdad?, sino cómo realmente podemos dar una respuesta a esas necesidades propias de las características que tienen los océanos. Y eso implica un gran nivel de conocimiento como el que estaba hablando don Álvaro, ¿verdad? También me preocupa respecto a la gobernanza, creo que es un tema muy complejo realmente a nivel internacional, pensar en cómo lograr que los estados verdaderamente se comprometan, ¿verdad? Porque esta gobernanza tiene que ir de la mano con una preservación de esos recursos, de esa biodiversidad, que implica inversión, financiamiento, ¿verdad? Que no es una cuestión opcional si queremos preservar la vida. Claro.
Claro. Eso que apuntás tiene que ver con la tridimensionalidad del espacio marino, ¿verdad? No es solo lo que vemos en la superficie, sino lo que está sucediendo debajo de la superficie. Eso cambia la percepción de la sociedad. Creemos que no hay contaminación en el mar porque no vemos el plástico o no vemos los troncos de madera, pero puede ser que haya sustancias disueltas en el agua que son sumamente dañinas. María Fernanda dijo que la gobernanza es propiciar una buena gestión de lo que queremos gobernar. Yo diría que además de eso, no solo es una gestión, sino una buena gestión, basada en principios muy participativos, muy responsables, muy democráticos, de mucha tolerancia hacia el bien común. En la medida que gobernemos bien nuestros mares, en esa medida nos beneficiamos todos. No es lo mismo una buena gobernanza costera que una buena gobernanza oceánica, porque también Costa Rica tiene 590.000 kilómetros cuadrados ahí en el Pacífico y parte del Caribe, y es diferente. Entonces son retos importantes para el país y para todos los países del mundo. Sí. ¿Cómo hacemos una buena gobernanza del espacio? ¿Por dónde empezamos? Por ponernos de acuerdo. Eso es fundamental. Sí. Sobre el tema, Una Mirada conversó con Roberto Lastra, quien es especialista en legislación de los océanos, quien nos comentó sobre las amenazas que enfrentamos, ¿verdad? Como humanidad con el tema de la gobernanza de los océanos. En el tema de gobernanza marina y oceánica, creo que a nivel internacional hemos dado unos pasos de gigantes. El hecho de tener la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, en el hecho de haber creado y acordado a nivel global el Convenio de Diversidad Biológica, el hecho de contar ahora con un instrumento jurídicamente vinculante para protección de biodiversidad en áreas más allá de las fronteras nacionales, son elementos de gran importancia para la gobernanza de nuestros océanos. Pero sin embargo, creo que nos estamos tropezando con una serie de factores que son, digamos, nuevos. Uno de ellos tiene que ver con la voluntad política, porque una cosa es lograr estos acuerdos, pero otra cosa muy diferente es implementarlos de manera efectiva. Estos acuerdos, a pesar del nombre que dice jurídicamente vinculante en algunos de ellos, tienen una problemática y es que no hay mecanismos efectivos para hacer cumplir a los países los compromisos que han adquirido con base en este tipo de... Digamos que una vez que los países han ratificado estos convenios, entran a formar parte del cuerpo legislativo de la nación y que se genera, digamos, en términos generales, una obligación por parte del Estado por cumplir ese tipo de compromiso, ¿no? Pero en términos reales, digamos que eso dista un poco de la realidad. Tanto los países mesoamericanos como los suramericanos enfrentamos adicionalmente un problema mayor y tiene que ver con que estamos ubicados en la línea ecuatorial y que por lo tanto, digamos, tenemos mayores riesgos de vulnerabilidad ante las amenazas del cambio. ¿No? Adicionalmente a eso, tenemos una característica y es que la gran mayoría de estos países mesoamericanos tienen una gran ventaja geoestratégica que es contar con costas sobre dos océanos. Y eso nos incluye a nosotros también en el caso de Colombia. Ahora bien, eso no ha sido tampoco aprovechado sabiamente por estos países. Se han hecho muchos intentos, tenemos cantidad de documentos de política pública, todos los países estamos en esa sintonía. La gran mayoría de los países latinoamericanos hicieron variaciones importantes en sus constituciones para adaptarlos a esta nueva visión ecosistémica, pero al momento de hacer la realidad nos hemos tropezado con las realidades políticas y sobre todo con las financieras.
Creo que ahora hay una serie de medidas que son muy interesantes y es basadas en la tecnología. Es decir, la idea de la vigilancia cuerpo a cuerpo, yo creo que eso ya no tiene mucho sentido, pero sí tenemos grandes capacidades tecnológicas para hacer frente a este tipo de situaciones. La información satelital, por ejemplo, y aquí hay una parte muy interesante que se mezcla y son los grandes desafíos que tiene un país como Costa Rica con respecto a la pesca en el Pacífico, sobre todo a la pesca ilegal, la pesca no declarada. Creo que con una extensión tan vasta como tienen en el Pacífico, la tecnología es la única forma de hacer frente a este reto. Roberto mencionó algunas de las amenazas, pero para ustedes, ¿cuáles serían tal vez, desde el punto de vista costarricense, que es el que inicialmente más nos interesa, las principales amenazas en el tema de gobernanza de los océanos que enfrentamos como país? Múltiples, es decir, primero hay un tema, no es una amenaza, pero es importante recordarlo y usted lo mencionaba anteriormente. Costa Rica es un país marino y tenemos que realmente tener esa conciencia desde la parte de la educación y desde la parte de la elaboración de la política pública, reconocer que somos más mar que tierra y pasan muchas cosas en el territorio, ¿verdad?, marino, en el espacio marino. Y cuando digo pasan muchas cosas lícitas y pasan muchas cosas ilícitas. En términos de seguridad, por ejemplo, Costa Rica es un país, y lo mencionaba el profesor Lastra en su intervención, geopolíticamente está en una zona estratégica para múltiples actores. ¿A qué me refiero? Estamos en Centroamérica, es un istmo, es una zona de paso y pasan muchas cosas por la parte continental, pero también pasan muchísimas cosas por los espacios marinos, ¿verdad? Narcotráfico, por ejemplo, otros temas que se han invisibilizado y que es importante prestarles atención con el tema del fenómeno migratorio, qué es lo que está pasando en nuestros mares y océanos, ¿verdad? Con el tráfico de personas, un fenómeno sumamente lamentable y que nuestro país para nada está exento de él. El tráfico de muchos bienes ilegalmente y luego en términos de la protección, ¿verdad?, de la soberanía de nuestro país, ¿verdad?, que tal vez son temas que no necesariamente pensamos diariamente, pero que al final necesitamos como país en términos de seguridad y política pública saber no solo lo que pasa en tierra, sino también saber qué es lo que pasa en mar. Entonces, en temas de seguridad, tenemos retos muy grandes porque también existen grandes deficiencias. Y, por ejemplo, una de las grandes deficiencias es que tenemos un espacio marino, ¿verdad?, enorme, pero no necesariamente los recursos necesarios, ¿verdad?, adecuados para gestionarlo. Y esos recursos tienen que ver con el tema de conservación, ¿verdad? Esos recursos tienen que ver con el tema de seguridad. Otro de los grandes retos es, por ejemplo, en términos de biodiversidad y la amenaza, ¿verdad?, la pérdida de la biodiversidad es la pesca ilegal, ¿verdad?, no reglamentada, que es un fenómeno del cual nuestro país no está exento, ¿verdad? Y en particular aquellas zonas que son más lejanas y por tanto de difícil acceso para las autoridades. Muchas veces no necesariamente sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad?, más allá de cierta distancia de la costa y pues están pasando muchísimas cosas. Sí, quisiera agregar a lo que menciona María Fernanda que Costa Rica no es una isla que no tenga ningún contacto con lo que sucede a nivel internacional. Y me preocupa particularmente que hay una gran tendencia a la no cooperación ahorita. Sí. No sé por qué está pasando esto, realmente no me he dado la tarea de estudiar el fenómeno, pero esa tendencia a no cooperar es precisamente lo que no necesitamos, ¿verdad? Más en temas de manejo del océano. Creo que todos los estados tendrían que ponerse de acuerdo, que es la intención precisamente de la actividad, para poder gestionar esta clase de temas.
ya a nivel específico de nuestro país, también hay otro asunto que tiene que ver con que muchas de las políticas públicas están centralizadas. ¿Por qué va todo hacia el Valle Central? Todo en el Valle ¿verdad? Central, exacto. Y entonces, ¿qué pasa con nuestras costas que están muy desprotegidas? Y ha sido así por muchos años. Entonces, parte del desafío es cambiar también nuestra propia percepción de nuestro territorio. Ahora que don Álvaro mencionaba 92% de la superficie y realmente cuánto conocimiento tenemos de ella, ¿verdad? Entonces todo es parte de ese gran desafío, cambiar nuestro chip, por así decirlo. Y me gustaría cerrar recordando a Hans Jonas, que habla sobre el principio de responsabilidad. Lo dice de una manera que me parece maravillosa. Si pudiéramos todos incluir este filtro en nuestras mentes, obrar de manera tal que los efectos de nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de una vida auténtica en la tierra, ¿verdad? Como si lográramos pasar por este filtro cada una de nuestras decisiones, creo que estaríamos teniendo una discusión distinta. Así es. Interesante. Sí, sí. Claro. Yo creo que dándole continuidad a lo que mencionaba Sara, el país también tiene que autoevaluarse, ser autocrítico y ver si actualmente sus decisiones en cuanto al tema marino costero han sido las mejores en cuanto al modelo de desarrollo que ha implementado, que ha impulsado en los últimos 30, 40 años, y ver qué nuevas oportunidades hay para un país que está coorganizando una conferencia mundial de los océanos y donde en todo el mundo se espera mucho de Costa Rica. Es un país que ha tomado un liderazgo importante a pesar de múltiples problemas que tenemos, tanto en tierra como en mar. Volviendo al tema que apuntaba María Fernanda, sobre en lo que puede convertirse el Istmo Centroamericano en cuanto a actividades ilícitas, Costa Rica perdió una gran oportunidad de ordenar un poquito algunas cosas en su mar territorial. Y hablo de que dejó en la Asamblea Legislativa que pasaran 4 años y desperdició la gran oportunidad de contar con una ley de navegación. Una ley de navegación nos permitiría ordenar las rutas de paso en el Pacífico y en el Caribe. Y eso propiciaría un mejor control en nuestros mares. Pero el proyecto se le dio, no se le dio el debido proceso en la Asamblea Legislativa y es algo que tal vez deberíamos de retomar en el Congreso. Sí, son múltiples los retos que tenemos en materia de océanos y sobre el tema de gobernanza, ni qué decir. Vamos a entrar un poquito más en detalle en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con Una Mirada, ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A., hoy con el tema de la gobernanza de los océanos, un tema bien importante para Costa Rica, que tiene 2 grandes océanos dentro de que están comprendidos en su territorialidad, y también un tema internacional que se va a desarrollar en la 3ª Conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos, que tendrá lugar en Francia y en la que Costa Rica pues tiene un papel protagónico. Ahora, hablábamos sobre los diferentes retos que enfrentamos como país de cara a esta conferencia y, bueno, en general, desde, como decías, desde hace muchos años, casi que desde nuestro inicio como nación, con el tema de los océanos. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales retos que tenemos como país para atender nuestra parte de océano de la mejor manera? O sea, tener una adecuada gestión, una adecuada gobernanza. Costa Rica
promulgó su Política Nacional del Mar 2012-2027 en su momento. Y tiene varios ejes temáticos importantes. Yo creo que lo que hay que hacer es implementar esa política. Buscar el financiamiento adecuado para respaldar cada punto, que uno de los más importantes es precisamente sobre gobernabilidad. Hay otros aspectos dedicados al desarrollo científico, a la cooperación internacional, porque Costa Rica necesita cooperación internacional para avanzar en su conocimiento acerca de sus mares, porque la investigación en el mar es muy cara. La instrumentalización, no contamos con una infraestructura, digamos, de barcos oceanográficos. A través de convenios internacionales aprovechamos y traemos barcos, ¿verdad? O a través de proyectos regionales también lideramos iniciativas para aumentar las capacidades humanas, técnicas y de infraestructura en la región. Eso es importante. Pero de una vez tratar de ser congruentes entre los instrumentos que tenemos y lo que sucede, ¿verdad? Ir tratando de implementar en buena medida esa política nacional del mar y otras estrategias. Está la estrategia de adaptación al cambio climático, está la estrategia para la gestión integral de los recursos marinos costeros, está la política nacional de humedales. Los humedales sufren mucho con el cambio climático. Es decir, tenemos muchos instrumentos y precisamente ayer en una clase le decía a los estudiantes, tenemos cualquier cantidad de instrumentos, pero algo pasa entre originar el instrumento, que lo originamos entre todos porque participamos todos los sectores, y la implementación de esos instrumentos. Maravilloso. Esto que estás mencionando me parece impresionante porque creo que sucede así con varias cosas, ¿verdad? En el país hay muchas leyes y al final no todo se lleva a la práctica. Creo que es importante para proteger la biodiversidad que eso sea así y también la participación de las comunidades costeras, ¿verdad? Fundamental. Que haya realmente una inclusión a la hora de crear algún tipo de política pública o actividades. Incluso también cuando mencionaste lo de la educación, ¿verdad? Cómo llegamos a esas comunidades, interactuamos y que realmente, no me gusta mucho la palabra, pero la extensión universitaria sea más un intercambio que reconozca las epistemologías propias de las comunidades. Sí, eso que usted mencionaba, lo de la educación, tal vez es uno de los retos fundamentales. Usted lo ha mencionado a lo largo del programa, ¿verdad? Cómo cuidar y defender nuestros océanos si no tenemos una conciencia de la riqueza que significan para el país, ¿verdad? Porque es lo que usted mencionaba, o sea, lo vemos ahí en el horizonte, muy lindo, vamos a la playa, pero no tenemos esa concepción de esa inmensidad, ¿verdad?, que tiene por encima y por debajo, y además de la importancia que tiene tanto para el país como para el mundo, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto, ¿verdad? Nuestras comunidades costeras, que están tal vez tan acostumbradas a verlo, ¿verdad? Y ellas ya experimentan los problemas de basura que llegan con las mareas, las contaminaciones que afectan a la vida marina y el tema también del agotamiento de los recursos marinos. O sea, sí estamos como país viviendo consecuencias directas de esto. Totalmente, es decir, los efectos están allí, como mencionaban tanto don Álvaro como doña Sara, los instrumentos ya existen, ¿verdad? Creo que más bien a veces hay un exceso y más bien se trata de que sean más eficientes y realistas. Y un reto, por una parte, es la implementación, ¿verdad? Como todas esas ideas que muchas veces son muy geniales y están en el papel,
las trasladamos y las hacemos llegar, por ejemplo, a las comunidades y que exista, y don Álvaro utilizaba también este concepto, ¿verdad? Una participación efectiva de las comunidades, que eso es un elemento clave en política pública para que las políticas puedan funcionar, ¿verdad? Que exista ese reconocimiento y ese proceso de legitimar la política. Y para mí existe otro reto que es fundamental y no solo es un reto de Costa Rica, es un reto a nivel global y es un reto, por ejemplo, que en esta cumbre se abordará y es el tema del financiamiento. Implementar una política pública, independientemente de la que sea, requiere dinero. La investigación en el mar requiere mucho dinero, muchísimo dinero, porque es bastante costosa, ¿verdad? Es compleja, y se necesita un financiamiento sostenible, realista, adecuado, y un financiamiento acorde a las necesidades de los países, ¿verdad? Y esto no es algo que pueda hacer solo Costa Rica o solo Francia, es algo que requiere también cooperación internacional y la disposición de múltiples actores para poder colaborar. Y tal vez yo diría esto, ¿verdad? Y alguien diría, es falta de financiamiento, no, es falta de disposición y voluntad para que el dinero que existe y que está en alguna parte se pueda también posicionar en los sectores y en los actores que más lo requieren. Sobre ese tema, Una Mirada también conversó con Carol Olate, quien es bióloga marina y especialista en conservación marina, sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos como país en el tema de la protección de nuestros mares. Costa Rica es todo un desafío lo que es la gobernanza marina. Desde el 2021, por primera vez hubo una iniciativa política para generar un intento de comité de gobernanza, porque no se pudo concretar. Ya tienen más de un año que no sesiona. Y en ese momento la visión era la correcta, articular las instituciones que pudieran tener toma de decisiones dentro dentro del ámbito de los recursos marinos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran esas instituciones que debían de poder gestar todas las tomas de decisiones? Entonces, en ese momento se nombró al MAC, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio del Incopesca. Se hizo también, por supuesto, mención del MINAE en ese momento. El MOP con su división marítimo-puertaria. Entonces, realmente empezaron a articular todas las instituciones gubernamentales que tenían injerencia sobre la toma de decisiones en el mar. Lamentablemente, en ese momento no incluyeron a la academia, ¿verdad? La academia quedó por fuera. Nosotros estuvimos en ese día que se firmó con en ese entonces presidente Carlos Alvarado y se lo hicimos saber en ese momento, por medio de sus asesores, que sería importante que estuviera visualizado en esa toma de decisiones, pues la parte académica, porque al final eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Toma de decisiones basadas en ciencia, que esté siempre de la mano con estadísticas que pudieran mejorar ese uso de los recursos marinos. Un decreto no es suficiente para solventar este problema de ingobernabilidad de los mares. Se necesitan leyes, ¿verdad? Ya hay algunas ahí, bueno, se han hecho como intentos de panel para entender qué implicaría tener una ley, porque el mar se merece tener su propia ley, ¿verdad? No podemos fijarnos en estos reglamentos o decretos que son de corto alcance porque, claro, viene otro gobernante, no le da prioridad, entonces queda relegado. Entonces sí, la propuesta, yo creo que futuro de lo que nosotros tenemos que hacer como país es tener una ley que ampare todo el uso de estos recursos y que, por supuesto, tenga su bandera para la protección de esos recursos que son tan importantes. Entonces, eso es uno de los más grandes desafíos. El mar necesita y le urge y se merece tener su propia ley, así como hay otras leyes que rigen y funcionan para nuestro país. Con estos temas tan importantes llega Costa Rica a la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre océanos que tendrá lugar en Francia y en la cual Costa Rica es coorganizador. ¿Por qué es tan importante esta conferencia?
Múltiples razones. Es la tercera conferencia, ¿verdad? Donde los países, no solo los países, no solo los estados, sino múltiples actores, la academia, sector privado, sociedad civil organizada, representantes de comunidades, de la pesca artesanal, por ejemplo, se van a reunir y van a conversar. Entonces, es una oportunidad para hacer una revisión, una reflexión y ojalá, ¿verdad?, que ese es también el propósito de una conferencia internacional, independientemente de cualquier tema, llegar a acuerdos o una idea clara de hacia dónde ir. Entonces, en esta conferencia, que es una conferencia que verá el tema de cómo vamos a acelerar, ¿verdad?, y a mover a diferentes actores para conservar y para hacer un manejo sostenible de los mares y los océanos. Se discutirán diversidad de temas, que son temas que en realidad hemos venido conversando, el tema del cambio climático, el tema de la sobrepesca, que es un tema a nivel global, el tema del financiamiento, de hecho es uno de los temas, dentro de los 10 temas que aborda la conferencia, es un tópico importantísimo, porque es un tema que continuamente en múltiples conferencias sobre medio ambiente es una tarea pendiente. Es decir, si hablamos sobre protección de cualquier ecosistema, ¿dónde está el dinero? ¿Y quiénes van a pagar? ¿Y de qué forma van a pagar? ¿Verdad? Que también tiene que ver con el tema de responsabilidades diferenciadas y justicia y equidad. Entonces, es un fenómeno importantísimo, un suceso importantísimo, y para un país como Costa Rica, ahora tal vez posicionándonos ya en nuestro país, es una oportunidad muy grande de que Costa Rica, un país reconocido a nivel internacional, con una reputación que tiene que cuidar a nivel internacional en materia ambiental, le diga al mundo, nosotros tenemos un liderazgo en ambiente y en caso concreto en océanos, ¿verdad? Entonces los ojos del mundo están no solo en Francia, ¿verdad?, porque va a ser en Francia, sino también en Costa Rica, de alguna u otra forma, y que tal vez para las personas que nos están acompañando, el país es un referente a nivel internacional y eso es algo difícil de alcanzar. Y en este rol fundamental de Costa Rica, pues en definitiva las universidades públicas tienen un papel fundamental, son responsables de buena parte de la investigación que se hace en este país. El tema de los océanos no es una excepción, pues también hay una importante presencia. ¿Cuál será el aporte de la Academia Costarricense en esta conferencia? Quiero primero recordar que el año pasado tuvimos un evento preliminar a esta tercera conferencia. El evento se llamó Inmersos en el Cambio, organizado también por Costa Rica y Francia, pero organizamos también un congreso sobre integrando saberes para un océano sostenible que se realizó aquí en la Universidad Nacional, con participación de la Universidad Pública. Eso es importante porque a partir de ahí empieza la carrera hacia la tercera conferencia. Nos integramos, tanto la Universidad de Costa Rica como la Universidad Nacional, al comité organizador de uno de los eventos previos a la tercera conferencia, que es el One Ocean Science Congress, que va a tocar una serie de tópicos importantes en investigación y que elaborará una declaratoria científica para las personas que están en la tercera conferencia. Y eso me parece a mí muy importante porque se esperan alrededor de 2.000 científicos participando en este evento. Además, también estuvimos presentes en el comité científico. Es decir, eso que dice María Fernanda, del liderazgo, de la capacidad, del recurso humano, es importante, porque no somos una potencia económica, pero tenemos una cantidad enorme de recurso humano bien preparado y que está impulsando muchas cosas positivas. Entonces, será un espacio interesante, importante para nosotros. Hay varias actividades, e incluso Costa Rica va a contar con un pabellón
nacional, y ahí tendremos paneles de exposición, un panel sobre investigación marina en Costa Rica, un panel sobre ecosistemas marino-costeros, un panel sobre mar profundo, es decir, vamos a mostrarnos y eso es fundamental para nosotros. Sí, Costa Rica tendrá mucho que decir en esta conferencia, tiene un rol protagónico, muchísima información generada precisamente, ¿verdad? Principalmente por las universidades públicas y las instituciones del Estado, y esperamos que con base en toda esta experiencia podamos no solo hacer un gran aporte en esta tercera conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos, pero también podamos generar más acciones a lo interno del país para que nos empoderemos, como ustedes dicen, como un país oceánico, un país marítimo, y que así como defendemos fuera nuestras montañas y nuestras selvas, pues también defendamos y nos comprometamos en la defensa de los océanos que nos rodean y que nos dan tantas cosas bonitas. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Puede buscar más información sobre estos y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr y también en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica, donde también se van a estar dando reportes sobre el avance de esta tercera conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos. Así que le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto. Creo que es un problema.